tema de interés público que hemos abordado en días recientes de forma muy importante, porque además nos parece de una enorme relevancia, es la polémica que se ha dado entre el Ejecutivo, entre el Presidente de la República y los órganos autónomos del Estado mexicano. Ha sido crítico el presidente López Obrador, particularmente en sus conferencias mañaneras, sobre el papel que juegan estas instituciones. Las ha llamado gran farsa, ha dicho que se trata de un gobierno paralelo, ha hablado de su alto costo y de la forma como estas instituciones han beneficiado a través de su trabajo a intereses creados. Nos interesó mucho el discurso que pronunció Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, pues enfatizando la importancia de estos órganos autónomos y de cómo por la salud de la República, por la salud de la democracia, deben ser incómodos para la autoridad, deben ser un freno al autoritarismo. Y lo tengo en la línea telefónica, vamos a platicar justamente con él. Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Pascal, con el gusto de poder llegar a tu auditorio. Bueno, pues te digo que nos pareció muy relevante. Tu visión es diametralmente opuesta, debo decirlo así, porque simplemente con comparar las posiciones esto resalta de inmediato respecto de la que tiene el presidente de la República. No, mira, Pascal, bueno, nosotros hemos dicho, yo soy parte de un órgano colegiado, somos 6 comisionados porque nos falta uno. El Senado estará por resolver. Sí. Y que nombre a quien falta para que venga a sumarse a 7. Todo lo que hacemos lo consensuamos, lo arreglamos. De ninguna manera yo he externado un desafío, vamos a decir, discursivo en términos de polémica con el presidente. Entendemos que él tiene una visión de estas instituciones, pero la manera en la que yo sí afinco que la naturaleza de estos órganos constitucionales autónomos, la buena parte de ellos, es que aportan decisiones técnicas, resuelven cuestiones técnicas de control, incluso cruzado hacia los poderes públicos. Nosotros revisamos en un momento dado actuaciones administrativas de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para los que somos abogados, esto pues es una cuestión verdaderamente descomunal para la lógica y la tradición con la que hemos sido educados en el derecho. La Corte es el máximo tribunal del país, es el que resuelve en un último momento las situaciones más encontradas, difíciles. Sin embargo, cuando le decimos, Suprema Corte, usted no entregó completa la información administrativa de sus sueldos, de gastos, etcétera, tiene la Corte que reconocer y tiene que cumplir una instrucción del INAI. Esa es la magia del esquema de controles cruzados que se generó con la creación de estos organismos. Ahora bien, ¿por qué decimos que son saludables? Bueno, porque el Ejecutivo mexicano, cuando fue el presidencialismo aquel imperial, como se le llamó, la época larga, que vino a acentuarse entre los 70, justamente con Echeverría y con López Portillo, que llegó a unas dimensiones ya, vamos a decir, que generaban escándalo y hasta pues una notoriedad no buena precisamente del país. Entonces lo que vino pasando es que todos estos órganos autónomos en buena parte fueron extirpados del presidencialismo, fueron sacados del Ejecutivo en sus competencias, algunas legales y otras, como decía Carpizo, extralegales o extrajurídicas, para precisamente asegurar juego parejo, competencia leal, revisiones efectivas entre unos y otros. Las instituciones dialogan entre sí y se corrigen unas a otras, de manera que eso atentere que con independencia de que quien haga poder, quien tenga el poder desde la presidencia, que no deja de ser un poder enorme, por ser el presidente máximo, cuando se trata de un presidente tan carismático como es el presidente López Obrador, pues está fuera de discusión. Desde luego que tenemos una vocación presidencialista, los mexicanos, histórica, pero estas instituciones son incómodas porque señalan cuestiones técnicas que son, o pueden, o deben ser irrefutables cuando lo hacemos, desde una convicción, desde luego, técnica que pueda demostrar lo que sostenemos, porque sí sería gravísimo, y eso está por demostrarse, porque en los controles cruzados nadie puede quedar exento de revisiones, que hagamos valer nuestra convicción o nuestra resolución o nuestra autoridad técnica para señalar
señalar pues cuestiones que sean infundios o indebidas, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si por cualquier circunstancia una reforma constitucional, pues de repente México se queda sin estas No, autonomías, sin estos órganos autónomos? ¿Correría el riesgo el país de regresar a una presidencia imperial? pues sin duda, si estos órganos autónomos que brotaron no de la lírica de un presidente, fueron arrancados al presidente en turno, Ujú. desde los años 70, Reyes Heroles, cuando López Portillo era presidente, en el momento del cenit, de la manera más, la presidencia vulgarmente más expansiva, más ridícula incluso en los términos con los que López Portillo se afanaba y se ufanaba de ser el presidente de todo, decía no pago para que te peguen, personalizándose como Luis XIV, con el Estado soy yo, etcétera. Cuando le fueron arrancados con esa reforma política que inició Reyes Heroles, con la amnistía a presos de conciencia, que eran perseguidos políticos del presidente o de sus coripeos o cercanos, etcétera, etcétera, con toda esa travesía de 40 años de creaciones de instituciones, el INE para darnos por fin la certeza de que los votos se contaran bien, el Banco de México para que no hubiera producción de dinero desde las instituciones de la presidencia, con esas inflaciones desmesuradas, el INEGI para que nos diera certeza de cómo somos los mexicanos si vivimos en techo de lámina o con piso de tierra, si comemos 3 veces al día, si vamos al seguro social o a una institución privada, etcétera. Y el INAI, que dentro de todos ellos viene precisamente a regular 2 derechos fundamentales. ¿Cuál? Pues el derecho a saber, la certeza en la información pública, que por lógica el Estado, por más domesticados que seamos los funcionarios, tendemos a controlar la información, es parte de una lógica patrimonialista, vamos a decir que va con la génesis de la propia sensación de hacer gobierno, de hacer poder, todos, en la dimensión que tengamos. El burócrata que quieras tiene un campo de Pues yo creo que información y lo cualquier trata persona, de ¿no, Paco? Es decir, cualquier persona cualquiera. que no siente una obligación, pues, de ser transparente, de ser derecho, en fin, Porque todas no, esas características que creo que hacen civilización, pues si no siente la obligación no lo va a hacer, porque hay por lo menos yo lo veo así, hay un inherente egoísmo en el ser humano que si no es obligado a ser transparente, honesto, etcétera, no lo va a hacer. Mira, decía usted bien, ¿qué dosis de verdad es capaz de soportar un hombre? Y se decía él mismo, contestaba, pues nula o muy poca. Entonces, esto pasa, es proceso, por eso decimos, no, bueno, sería terrible que hubiese una desaparición, aunque fuese paulatina de estos organismos. Yo he entendido que el presidente ha señalado que no tiene él afanes de buscar la desaparición de estas instituciones, que él, al contrario, yo creo que pronto, esperemos, así sea, vamos a ir asimilando el esquema de los servicios públicos que cumplimos estas instituciones. ¿Son incómodas? Pues sí, porque aseguran el derecho a la verdad que el ciudadano en democracia tiene. Al final, saber también, pero también, Pascal, no todo es negativo de estas instituciones. Son incómodas porque dicen la verdad y a veces dicen la verdad no peca, pero incomoda, pero también hay que decirlo, dicen la verdad y eso es lo que el presidente, creo yo, en positivo puede ver en nosotros. Él aseguró 2 causas básicas de su ideario: anticorrupción y austeridad. Las 2 no se pueden confirmar sin transparencia. Y sin una transparencia que sea neutral y técnicamente ajena a él mismo. Porque no de otra manera, ¿cómo se confirma? Para unos y para otros, para propios y para extraños. Y en el mundo, los ojos que tienen inversiones y que creen en la democracia en el mundo, que es un proceso también que está tan angustiado en otros lugares cercanos, incluso a nuestro país, con Venezuela y otros sitios en los que estamos viendo situaciones deplorables, son muy nerviosos, así como son los mercados de nerviosos también, los foros internacionales que vigilan las democracias también están muy atentos a que haya veracidad en un ambiente concreto, donde además como un país tan importante con tanto dinero que cruza, para bien y para mal, dinero del bueno y del malo, porque tenemos un proceso de narcotráfico y de delincuencia organizada pavoroso, etcétera. Sí, yo creo que poco a poco esperemos, por eso solicitamos una entrevista con el presidente para hacerle saber que desde un principio que llegó él a su mandato, hicimos saber a sus colaboradores más cercanos que queríamos en el momento que fuese preciso verle, sentarnos con él un ratito y poderle explicar qué hacemos, por qué lo hacemos. Y decir una cosa, Pascal, hemos sido sumamente severos como institución con el anterior presidente y su administración. Desde el 2014 que llegamos, lo primerito, el asunto más grave
con el que empezó para muchos la debacle de la popularidad de la anterior administración fue Ayotzinapa. Sí. Nuestro primer gran asunto con el que nos estrenamos con pleno fue exigir la apertura en versión pública de la averiguación previa de Ayotzinapa. Sí. En el mismo 2014 que llegamos. Entonces, algunos me dicen, oye, pero como que ustedes están muy malentonados o muy firmes, pero no lo eran así con el anterior presidente. Oh, sí, por favor, pues no ha revisado nuestras resoluciones. Vino Playa, Tanuato, San Fernando, vino el Socavón, vino la estafa maestra, vino Odebrecht, que ha sido una de las más interesantes y difíciles soluciones que hemos adoptado y que hemos tenido que defender. Entonces, hay una expectativa de diálogo, de comparación de ideas, y yo espero que todos, desde una visión republicana, entendamos que estas instituciones no fueron construidas por el capricho de un presidente o de un grupo concreto, sino que son consensos básicos que a lo largo de casi 40 años se han venido consolidando. Ahora que el presidente López Obrador llegó a la presidencia el pasado 1 de julio con una votación tan evidentísima que tuvimos que el mismo INE ese mismo día en la noche dio prácticamente por anunciado, que estaba clarísimo, que no había ningún tipo de duda. En ese momento, para muchos politólogos, inició la consolidación democrática, que es decir, es una fase ya más allá de la transición democrática que esperaron tantos años. La alternancia del 2000 no resolvió la consolidación democrática. Y muchas organizaciones o estas instituciones técnicas nacieron después del 2000, sí, pero no, vuelvo a decir, no son caprichos, yo creo, o soluciones de momento, ¿no?, de sexenio, sino precisamente lo que se buscó es que haya soluciones y instituciones transeccionales, que no obedezcan al tiempo del presidente en turno, que por una inercia natural de los mexicanos, todo busca estar alineado a él, aunque él ni siquiera lo pidiera, hay una lógica mexicana de ir a reverenciarnos, a alinearnos, ¿no? Y por esa razón, la transeccionalidad de estas instituciones es determinante, para que los equilibrios de la neutralidad favorezcan la objetividad y que no haya, por esa razón, inercias vamos a decir, de sumisión. Paco, ¿tienen ya respuesta a esta petición no. de ser recibidos? Porque, bueno, en el caso del titular de la CRE, decía el presidente López Obrador que iba a buscar un espacio en su agenda, pero no estoy seguro si ustedes han tenido algún tipo de señal de cuándo podría recibirlos. No, hay que inscribir. Yo te agradezco mucho la oportunidad para que se entienda que son dos personas muy distintas. Desde luego, el titular de la CRE, además yo respeto su situación y él se vio la necesidad, así lo imagino, así lo tuyo, de solicitar una audiencia que él sí lo planteó así con el presidente, pues por una serie de aseveraciones de acusaciones. Sí, es un tema más personal, lo entiendo. Lo de él es una situación. Nosotros hemos visto que ha habido incomprensiones, creo yo, a la gestión que tenemos respecto de algunas resoluciones, etcétera. Por ejemplo, los créditos fiscales, las condonaciones y las cancelaciones de créditos fiscales. El IFAI, desde que era IFAI, que no tenía la condición de órgano constitucional autónomo, lo reconoció y empezó con una dificultad interna de consenso muy difícil, empezó a exigir al SAT que entregara esto. Nosotros, una por una, 47 veces desde que llegamos hemos exigido que abra los nombres y los montos de los beneficiarios de créditos fiscales condonados o cancelados. Y te cuento, hoy nos damos cuenta de las cifras, ahí aparece en medio de uno de los diarios, hoy revela unas cifras escandalosas, exorbitantes, de créditos fiscales y condonados a lo largo de estos últimos años. Bueno, nosotros, por ejemplo, hubo una serie de interpretaciones que parecía que nosotros habíamos tapado eso. Entonces, oye, no, pues, cuando hay ese tipo, con lo de Odebrecht, que habríamos nosotros cuando hicimos la resolución histórica, que es sin duda la del 2 de octubre, de haber ¿no? Nada más, exacto, nosotros necesitamos un encuentro, una reunión, que aunque fuese corta de tiempo, por las agendas, desde luego, permita clarificar y puntos, sobre todo hacerle ver al presidente que el INAI está para acompañar la gestión de su gobierno, porque sus dos grandes lógicas, su leitmotiv, que es la austeridad y la anticorrupción, no se pueden confirmar sin transparencia, para que quede a todos claro que esa es una vocación que se debe cumplir por bien de los mexicanos.
Pues Paco, estaremos pendientes entonces de esta reunión si se produce. Te mando un abrazo y te agradezco mucho estos minutos para el programa. Te agradezco a ti, Pascal. Siempre. Gracias. Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI.